¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es sábado 4 de junio. Son exactamente las 6:30 de la tarde y estamos comenzando un proyecto. Están presentes Ethan y Alberto y un servidor Antonio. Y bueno, este proyecto, ejercicio que estamos comenzando tiene mucho que ver con realidades que nos hemos encontrado de manera similar, mis amigos y yo, y de repente comenzamos a platicar en algún día y dijimos que era importante dejar algún tipo de eh, como Evidencia. evidencia, vamos a decirlo evidencia. Estamos en una era tecnológica que nos permite ya tener un acceso bastante decente a micrófonos, a tecnología, a aparatos de audio y de sonido, a elementos como computadoras que nos pueden permitir ya guardar prácticamente una infinidad de información. ¿Y para qué lo utilizamos? ¿Para qué se está utilizando la información? ¿Qué tipo de información hacemos nosotros? ¿Qué es lo que compartimos en nuestras redes? ¿Qué va a ser el Manuel de 60 años cuando voltee a ver lo que estaba haciendo su yo de 30 años? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Y bueno, personalmente, fuera de todos los memes, lo que se comparte en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, demás, pues sí quiero dejar un testimonio de cómo estoy viviendo la realidad aquí en México en todos los aspectos: técnicos, científicos, políticos, de movimientos sociales, etcétera. Entonces, me parece que tiene una base bastante sólida esta idea, este proyecto, pero bueno, quiero invitar a Alberto a que nos comparta él su punto de vista. Bueno, pues además de lo que has mencionado, mi intención, bueno, mi preocupación cotidiana es la interpretación de todo mi entorno, no solamente a nivel personal, sino a nivel social. Esta interpretación está encarcelada o restringida por muchos factores. Pero uno de ellos, de los más importantes, es la percepción a través del tiempo. No, no estoy seguro de que, bueno, ojalá no piense de la misma manera en 30 años, ojalá piense aún mejor, con un acervo muchísimo más rico, pero también creo que otras formas de pensar, espero que no la mía, evolucione en un sentido negativo y que lo que se percibe ahorita del presente, de la situación social en todos los ámbitos del país, de México, pueda ser tergiversada en un futuro, como ya se hace ahorita en el presente, pero nunca sabemos. Bueno, dice Rafael, creo que Rafael Correa, ¿no? Que quien controla los medios controla la verdad. Entonces, si en 30 años se vuelve a aparecer, el dinosaurio resucita, quisiera por lo menos dejar un intento de testimonio, lo digo de manera humilde, de cuál es nuestra o mi visión de lo que me rodea. Y para ello estuve, bueno, para reflexionar esos temas, estuve anotando una serie de ideas que me gustaría compartir contigo, Antonio. Y la primera de ellas, la primera que me gustaría mencionar sería las complicaciones o implicaciones que tiene la construcción del discurso histórico. Este enfrenta dificultades propias de cualquier ciencia, como lo son los límites inherentes al lenguaje. Esto es, nuestras ideas están limitadas por la cantidad de palabras, por el uso que les damos, por la interpretación que hacemos de ellas, etcétera, ¿no? Eso es propio de cualquier ciencia, de cualquier cosa de la que se guarde registro. También otra de las limitaciones es la evolución del estado del arte de la historia en cuanto a las técnicas o metodologías que se siguen. También está algo que de lo que no te escapas para ninguna cosa, es la carga cultural
propia que tienes como individuo, que la sociedad que te rodea ha imprimido en tu psique. Y pues también todas las palabras, si no son escuchadas, no tienen un sentido. Por ese lado, también es la carga cultural de quien escucha. Todo eso te lleva a generar un significado. Y bueno, me parece eso un muy buen punto para empezar a reflexionar respecto a cómo se interpreta nuestro entorno social de momento y cómo va a ser, cómo queremos y cómo podrá ser interpretado en un futuro. Bueno, todas estas dificultades que acabo de mencionar, además de estar casi invariablemente presentes en, en cualquier fuente utilizada para construir la historia, em, tienen, tienen errores, tienen defectos. Recordemos que todo producto humano es perfectible. Entonces, todo por mucho que se hayan esforzado en un pasado, por mucho que nos esforcemos en el presente de hacer de crear un discurso objetivo basado en X o Y metodología, con tales o cuales fuentes, siempre va a haber un sesgo. Entonces creo también importante que nosotros con nuestro sesgo ayudemos a equilibrar un poco. No se trata de aportar ideas como porristas, como aplaudidores, pero creo que se trata de enriquecer muchas fuentes que ya existen y si no de las que se creen para ayudar a que en un futuro las personas que se interesen por la manera de pensar de este tiempo puedan tener eh, un conjunto de ideas más ricas, por así decirlo. Muy bien, pues mira, he anotado un par de elementos de todo el discurso muy, muy completo que nos acabas de compartir. Y justo quiero aterrizarlo a lo que estamos construyendo de este lado con este proyecto que le llamamos la cañería. Ya habrá momento para comentar por qué el nombre. Y bueno, es el tema de la interpretación de la realidad. ¿Sí? Eso es algo importante. De repente creemos que cuando tocamos estos conceptos uno se pone filosófico e incluso los tomamos como muy, muy a la ligera, y sin embargo pues es la manera en la que tú vas a llevar tu vida día a día. Es la manera en la que te vas a enfrentar a decisiones desde las más básicas hasta las más complejas. Entonces es importante que hagamos conciencia de qué tipo de información estamos consumiendo, si realmente es información, si es propaganda, si es mercadotecnia, si sí es información. Hay que conocer y saber distinguirla. Y bajo ese concepto, hay que entender también que quienes estamos participando de este lado, pues estamos sesgados, tenemos un límite, porque nuestras vivencias y nuestras experiencias se formaron y nos moldearon, han moldeado nuestra identidad y nuestro pensamiento. Y bueno, entonces también nosotros tenemos un sesgo, eso es natural. Aquí no se va a buscar tratar de convencer a nadie de absolutamente nada, porque aquí no se busca debatir en el sentido de tratar de ganar una idea. No, aquí lo que yo tengo en mente, y digo, si no es así, aquí se va a platicar, pues es presentar varios rostros de la misma cara, porque nos hemos dado cuenta que los medios de difusión masiva están sesgados hacia un lado que tiene un impacto negativo de manera general. ¿Cómo lo podemos ver? No nos vayamos tan lejos. Recordemos el COVID-19, cuando se decía que si te vacunabas te iban a quitar un chip no, o te iban a inyectar un chip y te iban a quitar el líquido de las rodillas y demás, que pues es gracioso, pero pues sí hubo personas que agredieron a médicos, que agredieron a enfermeros, que agredieron a personal de salud por tener
ese tipo de información, ¿no? O sea, en su día a día. Entonces, me parece que algo justo es que se presenten varias versiones. Hablamos, por ejemplo, del tema Ucrania-Rusia, que la prensa occidental está muy volcada de parte de la OTAN, de parte de contar su verdad histórica, pero hay otra verdad que también se está contando por otro lado, que vale la pena leerla, que vale la pena entenderla, que vale la pena analizar para que uno como consumidor de información pueda decir, ah, me suena más coherente A o me suena más coherente B. Y tener ese poder de decisión de en qué creer. Actualmente no lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo que nos dan ya está elegido, ya está separado, ya está filtrado y parece que es difícil tener un acceso a información valiosa. Pareciese que con las redes se rompió ese cerco y es una espada de doble filo porque son tan grandes y tan inmensurables que no controlas lo que hay en las redes y hay mucha infodemia. Hay muchas fake news, hay demasiados eh, pleitos entre las personas virtuales por cosas que ni siquiera existen. Entonces te das cuenta que comienzas a pelear con alguien por algo que nunca ocurrió. Sí, mira, ya te estás como pegando del lado de la comunicación y creo que ese es eso es algo muy, muy importante porque, mira, el último comentario que respecto al discurso histórico es que a través del tiempo, pues quizás se ha podido intentar cambiar su eje, que puede ser idealista, materialista o que busque estructuras para explicar la historia. Pero lejos de todo lo que es producto de la mente del ser humano, también está lo que es producto de la mano del ser humano. Y con esto me refiero a los medios en los que son registradas todas las ideas. Desde un inicio, pues, quedan registrados la tradición oral, bueno, restos de la tradición oral en algunos libros. Están quizá después libros, panfletos, revistas, diarios. Y a medida que la tecnología lo permite, pues se van desarrollando nuevos eh, métodos como radio, televisión y ahora el Internet, eh, que presentan cosas a favor y cosas en contra para nuestro mejor entendimiento como sociedad. Sin embargo, creo que algo que se mantiene constante en los medios de comunicación a través de la historia es, o perdón, bueno, sí, de los medios de comunicación como fuente para construcción del discurso histórico, es el papel de estos con respecto al Estado. Eh, por aquí tengo una idea del príncipe de Maquiavelo, en donde afirma que el príncipe, bueno, palabras más, palabras menos, el príncipe debe ser amado y temido al mismo tiempo. Seguramente hay una discusión de qué es mejor o qué es peor, pero creo que la parte bueno, tienes que ser temido si para que tus detractores no se atrevan a iniciar movimientos en contra de ti, demás, ¿no? Ese papel me imagino lo puede jugar bien el ejército. Y por el otro lado tienes que ser amado para incrementar tu gobernabilidad o para incrementar o mantener tus facultades sin hacer uso de la fuerza, lo cual resulta una manera óptima, creo yo. Reduce costos, reduce en general dificultades. Y este papel del amor hacia el príncipe está facilitado precisamente por los medios de comunicación. Entonces, bueno, no, supongo que no todos siempre a favor de una sola figura, porque también han sido responsables de tirar uno que otro gobierno. No por nada estaban estas personas ¿cómo se llama? El de Movimiento Ciudadano. Dante. No, el de Frena. Ah. Este de Frena, señor de Frena, comenzaba a hablar sobre la teoría de los golpes Humberto blandos. Lozano.
Gilberto Lozano. Gilberto Lozano. Y precisamente una de las herramientas más poderosas para dar ese tipo de golpes es el uso de propaganda, la cual se fabrica o se distribuye, bueno, o las dos, a través de los medios de comunicación. Entonces, quizá nunca vamos a poder ser conocedores, como lo decía Kant, de nuestra propia realidad. Vamos a conocer los fenómenos que se manifiestan en ella de una manera sesgada, pero pues tampoco creo que se trate de rendirnos y hacer el menor esfuerzo por intentar entender nuestro entorno. Eh, y en ese sentido creo que la propaganda, todos los medios de comunicación deben de ser criticados en pro y en contra de cualquier gobierno o de cualquier idea, extendiéndolo un poco más, deben de ser criticados continuamente. Sí, sin duda, es parte de la democracia incluso y de la libertad de expresión que exista siempre una parte que es la oposición, pues que genere esos contrapesos por lo menos ideológicos. ¿Sí? Me parece que es imposible, por cuestiones incluso naturales, que un solo pensamiento domine. Por más que se pueda utilizar la fuerza o cualquier tipo de medio, siempre va a haber algunos individuos que no se sientan a gusto ni plenos con la manera en la que se están llevando las cosas y entonces comienza a tener este sistema de democracia perfecta o de control total, pues algunos huecos por donde uno puede comenzar a hacer la diferencia. Y lo vuelvo a conectar con lo que estamos haciendo porque justo es tratar de hacer algo distinto, no en el contenido, porque la realidad es que lo que nosotros aquí vamos a platicar y hablar, pues ya toda la gente lo sabe, ¿sabes? O sea, no estamos encontrando el hilo negro, tampoco es que seamos descubridores Iluminados. de... Claro, claro, de la verdad. Más bien, con lo mismo que las otras personas viven y ven, pues me parece que podemos dar un análisis pues un poco más completo porque nos gusta. O sea, esto tiene que entrar también. No somos expertos en todos los temas, no somos tampoco comunicólogos, pero nos apasiona y nos gusta tratar de conocer más, tratar de investigar, tratar de saber si lo que nos cuentan es realmente cierto. Me parece que cuando se tiene esa motivación, las cosas tienen un valor agregado, ¿sabes? Entonces, esta es nuestra forma de poner ese granito de arena, es nuestra forma de dejar una evidencia que más adelante si se mantiene en resguardo y se puede volver a escuchar y reproducir, pues tú no sabes si en 20 o 30 años haya un golpe de estado y ahora seamos una dictadura militar o las hegemonías se les meta algo en la cabeza a sus líderes y entonces comience una persecución. No lo sabemos, o sea, la humanidad es muy volátil, ha cambiado demasiado. De repente estamos sujetos a cambios que no controlamos, como la pandemia, como terremotos, como sismos, pero hay otros que sí son ocasionados por las personas, por los Claro. líderes. Y no sabemos qué vaya a pasar con la información más adelante. Ya se escucha que quieren censurar. En YouTube, por ejemplo, pues a final de cuentas hay una cantidad de ejecutivos que toman decisiones que determina qué sí se permite y qué no se permite publicar en la plataforma. Sí, ¿Y eso atenta contra la libertad de expresión? desde luego. Y bueno, no sé dónde estén los límites, seguramente todas las libertades creo que deben de tener límites. Dicen por ahí algo así como que la libertad termina donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí debe de haber límites en la libertad de expresión y también debe de haber, en cierta medida, autocensura por parte sobre todo de autoridades, creo yo, para no provocar una... Digo, regresando al tema del COVID, se me vienen a la mente los comentarios de Angela Merkel, apenas se inicia la pandemia, advierte que cerca del 80% de la población, por lo menos alemana, no recuerdo si dijo europea, iba a estar infectada de COVID, y ahí viene una cantidad de desaprobación muy fuerte,
No sé, digo, no vivo en Alemania, no tenía conocidos allá que me lo pudieran confirmar, pero al menos en la parte mediática había un destellos de ese rechazo. ¿Eso a qué te lleva? Pues a ingobernabilidad. Y si ya tienes problemas propios de una pandemia, no solamente lo que se refiere a salud, sino de todo lo que implica como eh, cuestiones sociales, económicas y demás, sumarle conflictos de gobernabilidad, o mejor dicho, de ingobernabilidad, por la baja aprobación que tiene en este caso, canciller, ¿no? eh, pues creo que la libertad de expresión sí debe de limitarse en ciertos aspectos. Un amigo diría, la libertad no es, perdón, la verdad no es para todos. Entonces, pero bueno, esto de la libertad de expresión, de la autocensura, eh, me parece muy interesante de reflexionar y aunque a veces caigan afirmaciones como la que acabo de hacer, nunca me gustaría dejar de cuestionarme lo que representa eso en nuestro papel de humanos día con día. Algo que hemos platicado anteriormente, yo creo que para bien o para mal, espero que para bien, pero también existe la posibilidad, por muchas cosas, que sea para mal, que la situación político, social, económica del país hoy, en junio de 2022, eh, sea bueno, a mí me parece una bifurcación hacia el futuro de lo que es elegir un camino, y no lo digo como eslogan de 2 de julio, cuando cada 2 de julio te dicen que son las elecciones más importantes en la historia del país. Creo que el papel que está jugando este gobierno al romper tantos esquemas, que hay cosas que son para bien en el corto plazo y para mal en el corto plazo, y espero que todas sean para bien en el corto plazo, están definiendo nuestro futuro. O sea, el futuro no se define hoy, no se define en el futuro. Y en ese sentido, pues tenemos medios de comunicación que están dando interpretaciones inclinadas en cierto sentido, y que pues también pueden encaminar nuestro pensamiento, y muy eh, quizás sin quererlo, puedan obligarnos o esta contaminación de información puedan a llevarnos a tomar malas decisiones, ya sea ya votando por el mismo partido o votando en su contra. Sin embargo, hay poca reflexión de eso, creo yo, en los medios de comunicación, porque no es de su interés, y su interés principal es la propaganda. Ok, mira, tengo tanto que comentar de lo que acabas de platicarnos, pero me quedo con la última idea, con el tema del interés. Porque ya nos vamos a ir enfocando, quisiera yo, a la responsabilidad del individuo de a qué le toma interés. Para él, ¿qué tiene interés? Yo creo que tampoco hay que quitarle responsabilidad al individuo, porque a final de cuentas todos somos ese individuo, o sea, cada quien se siente persona en sí misma y no podemos controlar absolutamente nada, ni siquiera de la pareja con la que has llevado 30 o 40 años de relación. Solo podemos dominar nuestras decisiones y somos responsables de ellas. Entonces, la gente sí sabe buscar, sí se sabe informar porque de lo que le interesa, conoce, vaya, a fondo. O sea, si a alguien le interesa eh, las uñas postizas, pues va a investigar cuántos tipos de uñas hay, qué tipo de métodos hay, cuáles son los más económicos, los más caros, cuáles son las diferencias, qué tipo de productos son los que se tienen que vertir, qué tipo de equipos son los que se tienen que comprar, ¿sabes?
y también a quien le gustan los libros, entonces vas a ver qué librerías son las mejores para conseguirlo y cuáles son los mejores momentos para ir a comprar libros y qué autores son los que puedes encontrar en cada tipo de librería porque te gusta, porque es un interés que tienes. Ahora, a mí sí me parece que a la parte política se le ha restado mucho interés porque nos han hecho pensar que la política no es para el individuo, sino solo para el representante. Entonces, no está en tu top 10 de prioridades y no te interesa conocer, saber quiénes son esas personas que sus decisiones van a afectar a todos. Pero tenemos el interés en la parte política muy desgastado. Primero, es aburrido. Sí. Es algo que no está al alcance de uno porque como otros temas ideológicos, el debate se corta cuando el otro ya entra como en temas dogmáticos y prácticamente si no piensas como yo, eres mi enemigo, ¿sabes? Me parece que también eso ha hecho que la gente no quiera hablar de política. Hay un dicho muy famoso que se dice que no hables de religión, de política y fútbol. Y tiene mucho peso cultural. O sea, ese puede ser otro capítulo, pero de hablar del fútbol y de todo lo que implica en esta nación, pues me parece que es algo realmente impactante. Y Entonces, creo que no está desligado, si no mal recuerdo, por ahí bueno, al menos no totalmente, hay una película de Olayo Rubio, ya enseguida las referencias, ajá, sí, sí. se llama, me parece, Ilusión Nacional, ¿no? Y por ahí, la verdad, tengo recuerdos vagos. Sí. eh, Establece una relación de fútbol y política. Yo digo, esta idea de que el fútbol sirve para distraer me agrada y no tanto porque tampoco es solamente el fútbol y creo que sí se le ha cargado ese estigma. Pero la verdad es que es cualquier estupidez y más con la variedad que tenemos hoy de estupideces en YouTube o en cualquier página de los quizzes estos de 20 preguntas y te digo qué planta eres. Claro, claro, o sea, creo, y otra vez, regreso al tema de cuáles son tus prioridades, o sea, qué Sí, consumes en tu tiempo libre o cuando sí. puedas, si estás en el trabajo y estás dándole scroll al Twitter o al Facebook o a lo que tú quieras, qué estás consumiendo y cómo me afecta a mí lo que tú consumas. Mira, si tú eres vegano, si tú eres crudivegano, si tú eres carnívoro, pues yo respeto y me parece que eso no me va a afectar. Pero si tú tomas a la ligera temas importantes de civismo, que es una consulta para la legalización del aborto, por ejemplo, una consulta para la instalación o no de una empresa que se va a llevar todos tus servicios hídricos. Es importante que uno participe con la misma intensidad y prioridad que le damos para investigar de otras cosas. Entonces, el fútbol lo fue en su momento, creo que ya le ha bajado mucho a la cantidad de penetración que ha tenido porque ya estamos abiertos a muchas otras estupideces como lo conoces. No digo que el fútbol sea una estupidez, creo que nos estupidiza, Ok. pero no es estúpido porque en realidad no importa el deporte ni lo que, sino que atraigan tu atención y que tú inviertas el tiempo que tienes para pensar en lo que ellos quieren. Ellos, quién sabe, ¿eh? Yo solo digo ellos como aquella mano de Dios tal Pues vez, no, o sí, claro, es que es precisamente el mercado, ¿no? Es el consumo. es correcto. Porque el fútbol creo que un deporte en general aburrido. El mexicano creo que tiene equipos muy, muy pobres en el sentido de talento. No porque no haya talento en México, sino por las corruptelas Fíjate cómo la que... corrupción hasta en el fútbol y en los deportes Ajá. ha penetrado para que no seamos pues competitivos bajo sus esquemas mundiales, en este caso la FIFA y Sí, sí, demás. claro, sí. Hay mucho, mucho detrás de eso. Pero, por ejemplo, ves una playera del América y es casi, casi, bueno, no casi, casi, pero por ahí en un lugar cercano a la bandera nacional.
O Claro. la del América o la de las Chivas, ¿no? Pero tenemos ese gusto, no sé si sea un tema del mexicano, no he platicado de pasiones tan fuertes con otros, o con algunos extranjeros, pero mira, las playeras, pero también la Virgen de Guadalupe Sí. es un tema fuerte, Bueno, fue el estandarte de la exactamente, o sea, de Hidalgo Miguel lo tomó Hidalgo. como estandarte revolucionario y ha estado presente antes de la llegada de los españoles con Tonantzin-Coatlicue, porque era un sitio de peregrinaje previo a la conquista. Entonces el Tepeyac era de uno de los 4 puntos sagrados. Ok. Entonces ahí llegaban, había peregrinaciones desde antes de la conquista, ya había una madre ahí, ya había una figura. Y me parece que somos una raza de fe, emociones, ¿Raza te refieres a impulsos. México? A México, sí. Sí, no, no. Quisiera. Sé que somos un mosaico, la verdad. Somos Sí. una cosa que no se puede generalizar, pero vamos a decir que como nos han presentado también, como nos han vendido, como lo que Como nos hay han en el. representado, ¿no? Exactamente, pues lo acabas de decir, el tema del fútbol a través de la identidad de los equipos, y yo traigo la camisa del América y me la pongo solamente en ciertos momentos, o sea, es ceremonioso, Claro. ¿no? Y también con el tema de la Virgen, no con Dios, no con Jesucristo, no con la Trinidad, la Virgen de Guadalupe tiene más poder en México, que Yo el creo que eso un mismo. psicoanalista nos podría ayudar como para identificar qué lugar en nuestra psique ocupa ese tipo de símbolos, porque seguramente en otro país puede ser quizá Apple, la marca, Ujú. eh, no sé, en otro Ferrari, pero bueno, intentando regresar un poco al tema, en tu opinión personal, ¿cómo crees que se pudiera fortalecer el interés individual por las situaciones públicas? Estoy hablando, sí, de cosas como política, economía, sociedad, en un contexto de mente de mercado como la que acabamos de comentar. Ok, creo que uno de los primeros factores es en la comunicación, Ujú. porque es aburrida la política, porque son señores con traje hablando, o sea, tú ve el canal del Congreso, no sé si hasta compran cámaras chafa, no sé qué pasa, pero solo lo ves y te da flojera. Para gente Nadie con quiere ver insomnio. eso. Claro, entonces, oye, estamos utilizando sistemas que se utilizaban en Grecia, parlamentarios y oradores cada cierto tiempo, ¿sabes? Me parece que hay que cambiar, hay que evolucionar, hay que ir creciendo, madurar la democracia con la realidad que vivimos. Las redes han envuelto nuestra comunicación. Uno tiene una vida terrenal y una vida virtual, y hay mucho tema también ahí, mucho hilo de qué sacar de ese tema, porque hay personas incluso que prefieren su vida virtual, se sienten Sí, más claro. cómodas con ello que del otro. Entonces cambiaría el esquema, el tipo de comunicación, haría más consciente a mis prójimos, a los individuos, de qué tan importante es saber quién te gobierna y cómo te afecta. A ver, ¿qué es lo que nos pega ahorita? La economía. Y si yo te puedo demostrar de una manera rápida y amena que tu For Loco va a subir 15 a 25 pesos porque votaste por Peña Nieto, entonces tal vez digas, bueno, pues no quiero que me suban el For Loco, ¿no? Ni nada de lo que consumo. Creo que tampoco toda la gente tiene que ser tan amante de estos temas como nosotros, porque hay amantes de todo y tú no eres Claro. amante de todo lo demás. Entonces, cada quien tiene un gusto, pero sí hay que decirles, bro, en tu top 10 mete el tema político electoral, de conocer quién te gobierna, por lo menos saber todas estas partes cívicas que las hemos hecho muy al lado. Entonces, desde mi entender, ahorita, quizá implementar o buscar implementar un sistema de democracia más participativo
podría incentivar el interés popular? Creo que sí, creo que es naturalmente es lo que va a ocurrir porque si como sociedad vamos madurando, vamos entendiendo, vamos comprendiendo nuestros ciclos históricos, eventualmente vamos a tomar más control de lo que pasa en nuestro entorno. Hay que recordar que nuestra democracia tiene, pues, entre comillas, 100 años después de la revolución, aunque ha vivido 100 periodos años. tipo maximato, tipo todo el prianato. El reino de Woldenberg. Claro, entonces, ahora que se les ha quitado esa clase política, el control, y se está teniendo una alternancia de verdad, pues estamos viendo por lo menos resultados que personalmente cubren lo que yo busqué en el momento que apoyé ese proyecto, ¿sabes? Mira, tratando de darle un enfoque al tema de la comunicación y de la construcción del discurso. Bueno, yo nací cuando estaba Salinas de Gortari en el poder. Ok. Y bueno, a la fecha, ¿no? Em, José Isaac Woldenberg, su otro apellido es Karakovsky, creo, Ajá, sí, o sí. Karakovsky. No me suena muy Estuvo en mexicano. el INE, Ajá, IFE quedan. Naife, sí, perdón. Entonces, él mantiene una tesis. Él defiende que la alternancia ha existido en el país durante el periodo que llaman neoliberal, que en algún momento me gustaría debatir contigo por qué no debería ser llamado así. Ok. Pero bueno, dice que en el periodo, o sea, desde Salinas a la fecha, sí ha habido alternancia. Yo recuerdo algunas particularidades de Salinas, quizá lo recuerdo de manera más emocional propio de la edad. Recuerdo quizá la tensión nerviosa de mis padres cuando eh, pues existía la incertidumbre de todo lo que hace él con el NAFTA, el Tratado de Libre Mercado, la primera versión. Después con Cedillo se discutía de que quién tuvo la culpa, si el que dejó la economía pendiendo de un hilo o el que le quitó, el que le cortó el hilo, que fue creo la respuesta de Salinas, no a Cedillo. Después de eso viene Fox, creo que ya ahí con un poco, bueno, con una rayita de conciencia política, lo voy a decir como lo sentía yo, con una rayita de conciencia de la podredumbre que inundaba ese mundo o inunda. Recuerdo una esperanza, por lo menos superficial si quieres, de parte de los votantes, o al menos del círculo en el que me desenvolvía en ese entonces, que sí he encontrado gente que dice, no, yo sabía que desde ese entonces que Fox era un payaso, que Fox era un mentiro, que era una estafa, pues tenían más conciencia de lo que representaba ser un director de Coca-Cola a un político por vocación, ¿no? Bueno, después viene lo de Calderón, que a la fecha, bueno, en ese entonces salió con su frase bueno, no fue en ese entonces, fue ya creo a finales de su sexenio, salió con su frase de que haya sido como haya sido, yo gané, haciendo referencia a que no importaba si había sido fraude o no. Em, en ese entonces, ¿quién estuvo del PRI? ¿Era Madrazo? Contra Calderón Ajá, y Andrés Manuel fue sí, fue Madrazo, Madrazo, ¿verdad? sí. Madrazo, años después, dice, es que yo sí sabía que esa elección había estado, no recuerdo la palabra, que sea truqueada o que había algo raro ahí, Sí. pero no quise decir nada para no provocar más inestabilidad. Qué miserable. Quizá el mismo papel que jugó Fernández de Ceballos, En el 88. ajá, cuando dice, a mí me habían hecho trampa, pero y me tuve que callar y muy indignado, eso lo sacó 20 años después, así ya para qué, ¿no? Sí. Y bueno, Calderón Peña Nieto es algo que a la fecha me parece un montaje. Es demasiado extraño lo que sucedió. Bueno, dice ahí San Jalife que el presidente era Videgaray, ¿no? Así es. Entonces, la tesis de Woldenberg es que
obviamente en contraste a las ideas de Andrés Manuel, es que sí ha habido alternancia en este periodo. Yo creo que no ha habido, solamente alcanzo a reconocer a Vicente Fox, haya sido un fiasco, ¿no? Y Andrés Manuel como presidente es producto de la elección popular. Y mucho se rumora que Vicente Fox pues también llega al poder como parte de eh, una exigencia o no sé, no creo poder llamarlo favor de parte de Washington, exigiendo la alternancia, ¿no? Bien, ahora, ¿esto qué tiene que ver con la comunicación? En la actualidad sí hay muchos que piensan que, no sé si producto o no de las ideas de Waldenberg, em, que sí, sí la democracia en México sí existe. Democracia representativa si tú quieres. Pero me parece una idea cancerosa en el imaginario popular, en el consciente o inconsciente colectivo, que debe de ser muy platicada, muy estudiada, porque para mí eso es una ilusión. Y creo que esa es la importancia de este tipo de grabaciones. Que ahorita dar testimonio de que sí, por lo menos había una otra persona que, no voy a decir consciente, pero que eh, proponía una antítesis a las ideas Ujú. de Waldenberg, Ok. que pertenecía al vulgo, que no era un docto en temas de política, que no somos, bueno, yo no soy estudioso, o lo soy de manera amateur, Em, pero que dice, yo no me compro esta. Y tampoco se trata de intentar desmentir a cualquier publicación del gobierno, sino seguir los hilos de cómo has vivido tu vida, cómo ha ido tu entorno, tratar de enriquecerlo y decir, esto no coincide con lo que me están contando. Yo sí recuerdo el descontento popular en el 2006 de la gente que salía a bloquear reforma, así como recuerdo la ilusión de la gente que votó por Fox, así como no se me va a olvidar el día en que toma posesión Andrés Manuel, que se acerca algo tan sencillo pero tan simbólico y tan creo que poderoso en la historia del país, que no tengo la menor duda que va a pasar a los libros de texto ya como Andrés Manuel como mito o como leyenda, que se le acerca a una persona en bicicleta con una bandera de México y le Sí. dice, no nos puedes fallar, ¿no? Sí, me parece que hay que, desde el inicio de cualquier debate, hay que poner muy claro cuáles son eh, las reglas del juego. Yo me he cansado y me he desgastado demasiado, ya lo aprendí, a tratar de debatir con personas que toman una idea y no se permiten cuestionar esa idea y llevar a través de la dialéctica pues un nuevo conocimiento. Se enfrascan en un comentario, una cita, un libro, lo que ellos hayan aprendido y de ahí no salen. Y me parece que esta parte que comentas se puede ver así, porque si tú me dices, me preguntas, ¿ha existido alternancia? Yo te respondería, ¿desde qué punto quieres que lo veamos? ¿Desde el punto pragmático o desde el punto histórico? No, pues desde el histórico, pues seguramente en la historia dice que gobernaba el PRI y después alguien que se llamaba PAN y después alguien que otra vez se llamaba PRI y ahora alguien que se llama Morena. Entonces, pues podría decirte que sí hubo alternancia porque estrictamente la estructura que gobernaba el Estado fue distinta a los que ya habían. Pero en el pragmatismo, para cuestiones prácticas, el PRI y el PAN pareciese que nunca hubo una alternancia. El estilo y el modelo que llevaron y que ejercieron durante sus sexenios prácticamente fue el mismo. Entonces, si la persona, el individuo con el que se está platicando, no quiere elevar el debate a ese sentido y se enfrasca, es que si el PRI gobernaba y el PAN ahora gobierna, hubo alternancia, no lo vas a hacer cambiar de opinión, ¿sabes? Está muy enfrascado en una sola idea, pero cuando se permite
entender que el tema es ideológico, entonces va a decir, oye, en realidad aquí no importa quién sea la cabeza o el CEO o el presidente de México. Hay cierta ideología con la que se está manejando la nación. Y eso es el neoliberalismo, una ideología. Y todas las personas que fungieron como presidentes en ese periodo tenían muy claro un sistema de administración que ya los resultados están demostrando que fue más perjudicioso para la gran mayoría y evidentemente muy beneficioso para el 1% que se hizo súper rico. Entonces, pragmáticamente, la alternancia que yo conozco a través de mis 30 años llegó en el 2018, porque el sistema cambió. Por supuesto que va a tener una resistencia porque hay que entender la diferencia entre gobierno y Estado, ¿sí? El Estado trasciende a los gobiernos, ahí está persistente. Entonces dice la gente que me cuestiona, oye, es que yo fui al IMSS y siguen siendo igual. Espérate, pues es que cambió el gobierno, pero la señora que te pone caras cuando entras a cualquier dependencia del Estado es la misma. Sí. Entonces es más duro de lo que y más difícil de lo que uno piensa. Sin embargo, hay 2 o 3 elementos muy claros para decir que sí cambió la manera en administrar el país. Ya ha Sí. cambiado y hay una resistencia de quienes tienen que ejercer ese cambio, pues porque, a ver, la corrupción siempre señalamos a las figuras públicas, pero también todos los que no conocemos que están adentro de las dependencias que te sacan citas por debajo del agua, que te sacan medicamentos, esas personas son gente como nosotros. Son gente que no tiene un puesto político alto, es gente que tiene un trabajo en una dependencia y utiliza su posición para beneficiarte. Y también está siendo corrupto y nada tiene que ver si era Peña Nieto o si era Andrés Manuel o si era nadie, ¿sabes? Hay que Sí, tomar también esa responsabilidad porque de claro. repente queremos que como varita mágica todo cambie de un día para otro. Sí. Incluso, bueno, em, quizá un punto o anotación que quiero hacer es la ideología de mercado que domina o predomina actualmente en, creo que personas de cualquier edad, es, nos encamina a esperar soluciones inmediatas de todo. Ok, O sea, te duele algo, prendes el celular, buscas en Doctoralia, se te antoja algo, prendes el celular, buscas en Uber Eats, eh, no sé, infinidad, no sobran los ejemplos. sí, Pero creo que es muy importante mm, cerrar los ojos o apagar la pantalla del celular y darnos cuenta que no todas las cosas en la vida funcionan así. Y precisamente yo no sé a la fecha si se pueda tener un control sobre los cambios ideológicos o solamente son como resultado de procesos aleatorios. No lo sé, pero definitivamente sé que son cosas que llevan, para que se mantengan estables, son cosas que llevan tiempo y que tienen que ser, si no buscados, por lo menos fortalecidos por la vía pacífica. ¿A qué voy? Si tú tienes una revuelta que viene de manera violenta en un país y tratas instaurar un nuevo sistema, no creo que tenga mucha vida, porque la misma inestabilidad propia de la violencia que ejerciste para instaurarlo te lleva a situaciones de riesgosas o críticas en cuanto al manejo de la población, ¿no? En ese sentido, creo que este gobierno no está apostando casi en ningún, en ningún aspecto, al menos no no sé cómo decirlo, al estrato o al círculo social al que pertenezco. eh, no se están buscando soluciones inmediatas. Si acaso, inmediatas,
para los estratos más desfavorecidos, cosa que me parece inteligente porque de ellos depende que no nos caigamos los demás. Simplemente para haber enfrentado la pandemia, empiezas a cobrar impuestos. O sea, eso no sé por qué tendría que condonársele un impuesto a una empresa si ya tiene su propia ganancia. No es un favor lo que le hacen a la sociedad. Buscan beneficio propio y eso obtienen, ¿no? Si tú te dejas de condonarle los impuestos o le cobras lo que legalmente les han perdonado y lo distribuyes en los sectores más pobres, eso ayuda a que el flujo económico no se rompa. Si se rompe, ¿qué pasa? Pues además de que las clases más bajas quizá entrarían, o algunas entrarían en hambruna, habría un descontento social muy grande que llevaría a una situación de inseguridad aún peor que la que tenemos, con revueltas, pues una guerra civil. Em, a los que pertenecemos o creemos pertenecer a la clase media, nos desfavorecería también por mucho. Y no había manera de enfrentar, creo yo, la pandemia, eh, evitando que se derrumbara el sistema, o lo que nos quedaba de él, lo que nos quedaba de país, si no se tomaban este tipo de medidas. Ahora, ¿eso nos beneficia en el corto plazo de nuevo, a los que creemos que somos de clase media? No. Nos mantiene donde estábamos, quizá una rayita abajo, pero pues es como, es un trago amargo que tiene que pasar, o es aguantar vara, o como lo quieras. Yo diría que es ser consciente de que todo proceso va a tener un periodo de ajuste. ¿Qué es lo que pasa y lo que yo he notado? Que la clase media en México es de la más lastimada porque carga con un hueco enorme por parte de toda la población vulnerable y pobre que no puede pagar impuestos, que son millones, Claro. y carga con aquel hueco de los super ricos que no pagan tampoco impuestos porque el gobierno se los condona Sí, y que son miles de millones de pesos. sí. Entonces, cuando la clase media está sacando y sacando y sacando de ISR y de todos lados, hay que estar pagando la educación, por ejemplo, de todas las personas que van a escuelas públicas que no aportan de manera de impuestos, que de alguna manera hay que sostener porque son parte del motor de todo, pero por otro lado, pues también tienen que estar aguantando que Coca-Cola, que IBM, que Toyota, que Chedraui, pues deban una cantidad muy grande que amortizaría bastante bien lo que la clase media da y tendría que reducir. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, a través de los mismos programas, pues tienes que meter a la gente en el RFC, los tienes que meter como contribuyentes, porque algo que quiero dejar bien claro es que Andrés Manuel no es comunista, No ni tendría, no tendría socialista. permiso para hacerlo. Claro, no tendré permiso, es más, vamos a decir que el neoliberalismo que ejercieron el PRI y el PAN, pues era descarado, era una forma de ejercer el capital. Mira, doy un adelante de ese Ajá. tema que te digo que en algún momento quiero que toquemos. Pero es que no se podría llamar liberalismo porque no había libre mercado, no había libre competencia, Ah, no, no, no había eso, base pareja, había, cla- había intervención del Estado, obviamente para favorecer a algunos. claro, Se- y eso es lo más irónico porque te vienen a vender la idea de que quieren un libre mercado, pero cuando tú dices, ok, vamos a competir, ellos tienen la ventaja a través de la corrupción de ya haber ganado una sí, licitación, de ya tener al eh, director de la dependencia comprado, entonces tienes toda la razón, o sea, el nombre no va con el el, ejercicio. el nombre, y bueno, la interrupción fue por esto, porque el nombre que yo le doy es oligarquía plutocrática y es, bueno, seguramente muchas otras personas, ¿no? Pero es gobierno de pocos y gobierno, pero de esos pocos que sean ricos. Sí, Así es como, aparte, ¿no? así es como se llama.
No es neoliberalismo. Ahora, solamente quiero, la interrupción era por esta nota. Creo que en esta semana o la pasada, Andrés Manuel se aventó una frase que me dejó boquiabierto, no para bien. Ah, sí, ya, casi sé, estoy seguro cuál es. Sí, dijo algo así como que si el libre mercado o el neoliberalismo se aplicara estrictamente como fue diseñado, sería el sistema económico casi perfecto. No, yo no comparto la idea porque sigue estando basado en el consumo y el consumo atroz que estamos haciendo se va a acabar los eh, recursos antes de que nosotros Claro, lleguemos a los 35 años. Entonces, la realidad es que creo que tiene que tener un discurso en este momento un poco más suave, un poco más abierto, porque estuvo muy duro, fue muy fuerte y creo que fue lo que intervino mucho en la elección del 2006, todo el tema de la izquierda, del comunismo, de vamos a hacer Venezuela, de Andrés Manuel no quiere a los empresarios emprendedores y me parece que es como el único estandarte y la única bandera con lo que todavía quieren continuar atacando a este nuevo régimen. Entonces, eh, tú lo dijiste hace rato, la comunicación de un dirigente es importante porque va hacia todos. ¿Y cómo le haces para encontrar las palabras ideales para llegar al empresario, pero también para llegar al individuo de clase media o clase pobre que te está viendo en la mañanera y tener ese respaldo pues casi del 70 y tantos por ciento? regresando a la parte de que la verdad no es para todos, o como haya sido esa frase, voy a decir algo igual de aberrante, ¿eh? Yo creo que, bueno, ya dijiste que no es comunista ni es ¿No? Dice don Jalife socialista. que es keynesiano. Bueno, a mí me parece que está utilizando el mismo sistema neoliberal, Sí, solamente que sí le está dando el enfoque que quizá venía en la teoría, de claro. dejar que el mercado se maneje por sí mismo, se autorregule. Sí, es un verdadero Eso, liberal. sí, y eso se lo puedo perdonar que lo haga, porque sé que si intentara otra cosa más agresiva, podría provocar una desestabilización económica muy fuerte en el país, económica, social, política. Sí, sí. Sí Se, seríamos se- Venezuela de un... sí, Y no solo eso. Estados Unidos controla nuestra alimentación, huevo, maíz y leche, que son la base junto con el trigo y arroz de nuestra alimentación. Ya la importamos, sí, entonces no necesita ni siquiera invadirte. Le cierra la llave de la importación y te deja sin comer. Entonces, sí. por eso esta sustitución de importaciones hizo hace 2 semanas o tres una gira por todo el país para generar más producción interna, que con Se el tiene que tema de buscar. Ucrania y Rusia también bajó mucho. Hay una crisis alimentaria, Sí. tanto por el tema logístico y por el tema de los productores. Pero bueno, hilando la idea y otra vez, Andrés Manuel no es comunista ni es socialista y está utilizando el mismo modelo, es como un sistema operativo porque ya está precargado, porque no es tan sencillo salirse, solamente el operador es diferente y está enseñando que otra manera de distribuir la riqueza es más beneficiosa. Sí. Bueno, yo le perdono digo, como votante, como ciudadano, le Sí. perdono que siga siendo neoliberal, porque entiendo las implicaciones que tiene. Pero no tendría que haber dicho eso. No lo tuvo que haber hecho. Bueno, no deja de ser un hombre y una persona Claro, y, sí, va a tener errores y creo que tampoco se vale pensar que no tiene ningún error y que hay que justificar todo, ¿no? Yo creo que para quienes hemos seguido a Andrés Manuel, fue un tropiezo ese comentario. Porque uno él que grandote. es muy de historia, de la ideología, de escribir, de penetrar como en la psique, pues eso es un choque muy Y, fuerte con lo que ha estado pregonado, porque la realidad es que no hay un buen neoliberalismo, liberalismo o capital, no hay bueno. sí, O sea, el sistema de consumo irracional
prácticamente Ah, no nos daría tiempo ni habría espacio en el planeta para que todos los seres humanos aspiremos a un primer mundo como nos los que han sí, mira, vendido. tratando de conectar eso con el tema de la comunicación, Andrés Manuel, ¿qué edad tiene? 60 y... 7. Wow, 67. 67. Yo creo que esa idea de que esa cosa que dijo es propio de una persona de su edad. Ahora, ¿qué dijo la... ¿Es boomer? Es Baby Boomer, sí. Es baby boomer, ¿Qué, ¿verdad? qué- qué dijo la... qué dice la propaganda? Me acuerdo de la campaña de Ricardo Anaya, donde hay un viejito en una... o se ve una cabeza de... ya encontré que le dicen en internet cotton head Ajá. al cabecita de algodón en el asiento del piloto de una camioneta y imitando el acento de Andrés Manuel de yo voy a manejar y al lado una, no sé si recuerdas ese Ajá, spot, sí, 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 sí. una señora que le dice, o su hija, papá, pero tú ya estás muy grande, ya no puedes hacer esto. ¿Y qué venía después de eso? Andrés Manuel es de ideas viejas. Ajá. Ahora, esto, desde el lado de la comunicación y con lo que acabo de mencionar, alguien que no... En el futuro me imagino, bueno, pues te ven como si era de ideas viejas, que nada más ve estas dos partes, pero ¿qué es lo que pasa? Que precisamente lo que la oposición, el PAN o el PRI o los que sean de ¿Cómo los oposición, aglomeramos? Porque no solo son partidos, sino eh, empresarios o ricos corruptos. bueno, ricos, este grupo de O sea, esta, cómo le llamaste? Me gustó el término. oligarquía plutocrática, Plutocrática, bueno, esta exactamente. plutocracia, eh, sí podría haber estado acertada en decir, bueno, o sea, ¿por qué digo que es propio de su edad? Porque en su edad, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues no, bueno, cuando él nace o en su Ujú. juventud, no tenía el planeta los problemas de sobreconsumo, de sobrepoblación, de, pues de todo esto que nos va a llevar al carajo, ¿no? a las últimas generaciones en unos cuantos años, ¿no? Ajá. Por ese lado es propio de una persona eh, De su de edad. su edad. Pero lo que promovían la plutocracia era precisamente el mismo sistema que alimentaba el consumo, pero además corrupto. Sí, sí, sí. Entonces, eso es como el eje, creo yo, de lo que va a ser este tipo de conversaciones, es contrastar qué es lo que dicen los medios de comunicación, qué es lo que está ocurriendo y en qué sentido y hasta qué punto tiene razón, tiene sentido o de plano no lo tienen. Claro, y recuerdo, por ejemplo, una charla con Paco Ignacio Taibo II, donde habla del neoliberalismo pinche. Ujú, Pero luego saca otro concepto que dice el neoliberalismo pinche a la mexicana. ujú. Y bueno, es esa parte de todavía joder lo que ya está más jodido. Porque dices, bueno, de por sí este sistema no es el mejor, pero todavía es corrupto, o sea, la peor de las mezclas. Porque no solo estás consumiendo recursos de manera irracional, sino que quienes se benefician de ellos no los distribuyen de manera equitativa. Entonces, te estás comiendo la tierra, pero aparte solo se están comiendo poquita gente se la está comiendo, Sí. ¿ves? O sea, ni siquiera No, es algo que uno pueda decir, bueno, participé, me vi beneficiado. Señor, estos son las obras, perdón, pero quienes estamos en la clase baja y la clase media, nos llega un poquito de lo que ellos realmente consumen y tienen y disfrutan y nos hacen pensar que somos los responsables, ¿no? no conozco honestamente las ideas de Ajá. Taibo 2, pero confírmame por favor si esto de pincha a la mexicana se refiere a que es un neoliberalismo apátrida o malinchista, o sea, que trata de joder a los de tu mismo, Corrupto, te pero, pones la pie entre el mismo. ajá, Sí, 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 sí porque, tenía esa era la idea que quería compartir cuando lo comentó.
Ok. Em, bueno, yo no... Están estas ideas del capitalismo bueno y malo. No sé si el bueno se refieren a cosas como la socialdemocracia. Ujú. No sé en qué sentido, pero esto de pincha la mexicana, pues es como el solamente escoger a quién te jodes. Porque no importa dónde se ejerza tu sistema, terminas perjudicando a un sector. ¿Qué es lo que hace Europa? Quizá Europa puede vivir en promedio como país rico, pero para poder sostener ese nivel de consumo, para poder sostener ¿A costa de quién? Ajá, es que tienen las guerras en Medio Oriente, está África. Sí, Bueno, pues dicen por ahí que la independencia de España del Imperio Otomano la financió México con su plata durante la conquista, ¿no? Creo que es deducele esa idea. así es. Y no ha cambiado mucho. ¿No? O sea, a la fecha es Siria, es... Bueno, ahorita, ¿qué papel juega Ucrania? No, no, Ucrania está ya le metieron una haciendo, deudota, ¿no? Con ya, armas. no, y aparte les pegó muy fuerte en la parte del cereales, porque es uno de los primeros 5 exportadores Sí, de pero a lo que voy, trigo. ¿quién se está beneficiando ahorita de Ucrania? Estados Unidos. ¿Crees? Sí, primero porque no la tiene junto y los Ujú. que están afectándose es Europa. Bueno, pero Segundo, porque económicamente la industria de las armas es un motor es del que comercio estadounidense ni y siquiera, lo mandan y sí, mandan y mandan. porque la plutocracia no es solamente no existe solamente en México, es también en Estados Unidos. Porque precisamente yo diría que no es Estados Unidos que se está beneficiando. Se está beneficiando los productores de armas de Estados Unidos. Bueno, la plutocracia estadounidense, porque Sí. no el pueblo estadounidense, que de repente también, eso sí, hay que dejarlo claro, hay que separarlos porque hay una También hay gente chida. lucha contra los gringos, pero pues no son todos, o sea, no es que Trump represente a la mayoría, de hecho, representa a la minoría blanca anglosajona que ha estado durante siglos teniendo el control desde Inglaterra a través de, de su marina. Digo, el imperio inglés ha sido el más grande de todos los tiempos. Todavía tiene 24 naciones mancomunadas, me parece, que en sus billetes la reina sale impresa en ellos. Entonces, toda esta fauna de gente poderosa que está colocada en países del norte, en Europa, en Canadá, Estados Unidos. Me parece que son quienes se están viendo beneficiados, ellos, porque sí hay que ya separar el tema de se está viendo beneficiado Estados Unidos. Claro que no, tienen una crisis por ausencia de fórmula láctea. Ok. Entonces, no se están viendo beneficiados. No, sí, 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 sí. Pues todas las cadenas de consumo se. Bueno, también está el tren ¿cómo se llama? Digo, no es parte de la guerra, pero se suma. Evergrande o Evergreen, no recuerdo. Creo que es en el mar. Aquí en el mar. Ay, se me fue el nombre. ¿Entre qué y qué países? Pues creo que es entre África y Europa o ya entrando a Asia. ¿Mediterráneo? ¿Mar Negro? Sí, no, bueno, sí, ¿Caspio? creo que es el Caspio. No estoy seguro, pero no, perdón, es el canal de Suez. Ah, eso es. Sí, lo siento. Eh, Se atoró, ahí Ah, claro, hubo se algo muy atoró raro. un barco. El barco, pero no sé si llegaste a ver las imágenes de su trayectoria previas a atorarse. Ah, me estás queriendo decir que fue planificado y No sé. un... No sé, pero es Ok, muy raro, ok. ¿no? No sé si sea propio de cualquier embarcación, pero justo antes de atorarse accidentalmente o no, en el canal de Suez, estuvo dando vueltas, creo que es todavía en el mar Mediterráneo, si no fuera Ujú. eh, y En el canal de Suez. no, en el Atlántico, Ah, ok, ok. en el océano. Da muchas vueltas como haciendo tiempo no sé qué, o digo, no sé, se presentó un mapa de las trayectorias de varias embarcaciones de la zona, pero no ves a ninguna dando ese tipo de vueltas. Y llega un punto en donde
se atora, pero bueno, eso solamente era el comentario porque eso suma al COVID, a la parte en Ucrania, de cómo se rompe el esquema logístico de, de delivery, Sí, de, sí, sí, de todas las de exportaciones. transporte. Exactamente. eh, Mira, yo creo que en este momento, 2022, si queremos analizar el mundo, no tienes que dibujar un mapa con límites geográficos o políticos. Tienes que dibujar un mapa de mercado. Y sí, el mapa de mercado sería cuántas empresas tengo que compiten a nivel mundial, porque estamos globalizados, sí, porque entramos al juego de la globalización. Entonces, México durante mucho tiempo, después del milagro mexicano, de la sustitución de importaciones, del desarrollo estabilizador, o sea, ha implementado políticas públicas y eso se lo debemos al PRI. La realidad era lo único que había, tampoco es como que hubiera mucho de dónde escoger. Pero hasta ciertos años sabes que los presidentes priistas fueron nacionalistas. sí. Teníamos una producción del 98% de nuestra alimentación cuando expropiamos el petróleo. Incluso, Entonces, o sea, dices, por muy desagradable que resulte la figura, creo que a Díaz Ordaz se le reconoce su administración austera o la austeridad en su administración. sí, 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 porque vivió también una crisis Ujú. en ese momento y tenían una planeación. Me parece que el neoliberalismo fue un descaro. Ya decir, ¿sabes qué? Privatiza la empresa estatal y comienza este, pues a entrarle al mercado global. Ahora, ¿qué tenemos nosotros para competir en el mercado global? Pues tenemos a Pemex, que fue durante mucho tiempo de las 5 empresas más rentables y redituables del mundo. Sí, Tenemos a Comisión, y tenemos una serie de empresas privadas que la verdad es que no han sabido cómo crecer porque los empresarios en México, la neta es que no hacen nada, o sea, no desarrollan, no innovan, no construyen, no tenemos desarrollo tecnológico. Vamos por concesiones y acá lo vendemos. Entonces, en el plano económico México no pinta, o sea, tenemos a Bimbo, que es nuestra transnacional más grande, que está en 137 países, yo creo, y ya. ¿qué es más bueno, quizás es tonta la pregunta, ¿qué es más poderoso, Cemex o Bimbo? Pero Cemex no sé si sea mexicano ya todavía, porque yo supe que lo andaban comprando. Digo, recuerda Cervecera Moctezuma, Grupo Sí. Modelo, o sea, la realidad es que ya ni siquiera las empresas privadas son mexicanas. Sí, no, sí, ¿Con qué competimos? no, qué doloroso que cervecería Moctezuma o cervecería Claro, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, sí, ¿no? ya son belgas. Sí, Oye, es una neocolonización, porque sí, estamos trabajando en el ámbito económico de mercado. México, visto como un país, tiene que enterarse que el modelo que predomina en este momento es de mercado y dices, bueno, yo no creo en él, ok, pero es el que está. Y como tú no eres una hegemonía, perdón, pero te friegas y le entras. O si quieres claro. no entrarle, pues ahí te platico cómo está Cuba, cómo está Venezuela, cómo están algunos países que, Luego lo dicen como de manera burlona, es que pues si tú no eres capitalista o si no te gusta el capitalismo, tú como ciudadano mexicano pues no juegues al capitalismo. Pues sí, pero pues la biología está primero y necesito comer, ¿no? claro, y ya Necesito está un techo. preestablecido. A ver, yo puedo estar en contra del sistema que estoy utilizando y sin embargo, por lo menos ser funcional en ese sistema, porque en algún momento tiene que cambiar. Pero si cambian 50 o 100 años, ¿a poco voy a pasar 100 años de hambruna y 100 años de pobreza? No, pues por lo menos ponte a jugar en este juego y dale a tu población eh, por lo menos y así se le está llamando, un estado de bienestar, Sí. que son servicios básicos, agua, luz, vivienda, salud, educación, y ya. Éntrale a competir, ok, ¿cómo no entramos a competir si desmantelaron todo, lo privatizaron y luego de privatizarlo nuestros empresarios lo volvieron a vender? Sí. Ahorita, en ese sentido, vienen dos ideas interesantes. Hay que ver qué tanto se, se pueden explotar durante este ojalá que sea en el que sigue cuando mucho, sexenios. Que una es la de Telecom, que se quiere Ujú. establecer como medio de financiación para el país.
y la otra es de lo de litio. Ahora, respecto a lo de litio, que quería, bueno, ¿por qué? Porque pues se puede crear otra empresa Exacto. otra estatal y pues hacer uso de eso, ¿no? Para seguir en búsqueda del estado de bienestar de todos, y obviamente empezando desde los de abajo, porque los de abajo son los que más tienen hambre y no puedes tener bienestar con alguien que tiene hambre y alguien que ya tiene su comida cubierta, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es congruencia. Claro. Pero de nuevo, lo que quería recalcar en el sentido de los medios de comunicación es, no sé si ubiques el Colegio de Ingenieros. Sí, sí, que tiene sedes en cada, por lo menos en cada estado, me parece. Sí, hay un representante de, de este colegio. Bueno, yo lo escuché cuando se hablaba de lo de la línea 12. Yo no sabía que existía hasta ese entonces. Ok. Escuché sus comentarios técnicos, los cuales me parecieron sumamente pobres. No sé, para empezar, colegio de ingenieros. ¿Ingenieros de qué? Pues hay de muchas cosas. Si un ingeniero electrónico no opina de lo que hace un hidráulico o O lo bueno, que hace un químico, o lo que hace un o- ingeniero en computación. sí, o si opina lo hace a nivel de cualquier persona, de persona Sí, de a pie, claro, ¿no? claro. Como, como cualquier otro. Entonces, recientemente estuve escuchando unos comentarios de un representante de ese colegio. Dice que el problema con el litio de Bacadehuachi o en general del que se tiene, de los yacimientos que existen en el norte es que está mezclado con arcillas y que él desde un inicio dice no sabemos, para empezar no sabemos si hay y después dice y si hay lo que sea no sabemos cuánto hay y de eso de eso que pudiera existir está mezclado con arcillas. El proceso de refinación, dice él, es imposible o muy difícil. Según él, no se ha eh, desarrollado en ninguna parte del mundo. Que a partir de ahí yo empecé a escuchar como algo sospechoso. Claro. Ahorita te digo por qué. Y bueno, dice, finalmente no sabemos si tenemos, cuánto tenemos y si se podría ocuparse. O sea, si fuera, en el caso de que se pudiera refinar, no sabemos si fuera rentable para comerciarlo. Yo la verdad no me imagino, o sea, las empresas más poderosas de qué países son. Pues Estados Unidos, China, China, Inglaterra, Inglaterra, Alemania. Alemania. Yo no me imagino a ninguna de esas empresas llegando a hacer investigación a un país con la inversión de capital que requiere eso, sin tener una sospecha favorable de que sí puede ser negocio. Ya hicieron previamente un estudio, o sea, nadie le va a Ajá, entrar porque son expertos en eso y es lo que se pues supone que sí. es el mercado. Si no es una buena inversión, ni le metes un peso. In- Entonces, si in- no in- fuera indirectamente les viable, está diciendo estúpidos o ignorantes a ese grupo de empresarios. Yo sé que no es intención, pero... claro, mira, me parece, regresando al mapa económico, que lo que se juega son los recursos, la materia prima. Ujú. Después, la actividad de la logística y luego de la transformación y luego la de los servicios. Pero todo depende de la materia prima. Y en el mundo, o es privada o es del Estado, en este caso de la nación. Porque, pues también la humanidad no está dada a la perdición tan fuertemente y todavía hay lugares donde dices, bueno, la electricidad, el petróleo, ciertos minerales estratégicos o ciertos recursos siguen siendo de todos porque es más difícil una explotación a discreción, solo por eso, no porque a ti te vayan a dar 10 pesos Pemex mañana o Amlitio que le querían poner así a a la empresa, no por eso, sino por que cuando lo controla el Estado se puede regular. Sí. Si no lo controla el Estado, el mercado no lo va a regular porque ya nos han enseñado que son unos tramposos y Kimberly Clark manejó con otros productores el precio del papel higiénico, de la toalla higiénica y de otros productos de primera necesidad. Entonces, que no nos vengan a contar que el mercado se va a regular cuando son unos hipócritas
y manejan toda su conveniencia para obtener más riqueza. Exacto, mira, ¿No? en esos tres, o sea, lo que acabas de mencionar de este señor, ¿cómo se llama? Que me dijiste su nombre, del hippie de traje, ¿Quién? Claudio X Ah, González. Claudio X, sí, 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 sí. Y de bueno, también entra lo de la línea 12 y también entra lo de los comentarios de litio. Lo importante ahí es lo que se está comunicando, porque si tú le dices al pueblo, es que sabes que ni siquiera sabemos, ¿Cómo bueno, lo vamos a lo extraer? voy a dejar en lo de litio. Ujú. Si tú no sabes cómo se va a extraer, si es rentable, pues el pueblo no le va a prestar interés. No, digo, yo no sé de química, yo no sé de del proceso de refinación del litio. Yo no sé cómo se construye una batería ¿no? de litio, solamente sé que es la materia prima y sé que es como el material del futuro por todo lo que se viene de desarrollo tecnológico, que no resuelve nada, yo no creo eso, solamente lo desplaza. Entonces, hay otra contraparte, o una idea opuesta. No sé si sepas, es una investigadora de la UAM, me parece UAM Xochimilco, no sé si Xochimilco o Iztapalapa. Ajá. Eh, y está con Rompeviento TV, me Sí, parece. sacaron una investigación de cómo se están robando el litio en Sonora, una empresa americana. No sé si una filial de Tesla, pero Sí. la amenazaron. La UAM tuvo que sacar un comunicado respaldando No es el primero que a saca. la Bueno, sacaron investigadora. hace uno como 3 días, o no sé. O esta semana, creo. Sí, Pero no es la primera amenaza que recibe. lo que pasa es que subestiman al pueblo, te voy a decir, porque, pues bueno, aquí hay ingenieros, biotecnólogos, químicos, físicos, ambientales, de todo, pues, o sea, de aquí nacen, de aquí se nutren esos espacios y me parece que las universidades son justo un semillero de conciencia donde todavía puedes ser más radical. Y Claro, te lo ese digo, lugar, yo cuando estaba en la universidad era el hombre más radical del mundo y ahorita soy un godín alineado, alineado que tiene que estar no, sí, prácticamente a la orden de sus jefes judíos, ¿no? Y eso no era lo que yo estaba pensando en la universidad cuando iba a marchar el 2 de octubre y el día del halconazo y demás. Ajá. Pero a lo que voy es, mira, tú lo dijiste bien, no somos expertos, pero pues leemos un poco y también conocemos de historia. Recuerda que lo que nos quisieron vender con la reforma de Peña Nieto, la energética, fue similar. Ya no podemos sacar petróleo de aguas someras, ya hay que sacarlo en aguas profundas. Y no tenemos la tecnología y tampoco somos capaces de desarrollarla. somos, exacto, incapaces. No, entonces te quieren vender una idea de que no eres capaz de poder explotar ese recurso y necesariamente lo tienes que vender a un tercero. Eso es lo que le llaman los lobbies. El lobby energético, el lobby farmacéutico, son personas que las empresas privadas les dan mucha lana para cabildear. Lo que pasó con esta senadora, perdón, diputada del PRD que metió a un italiano Ajá. ahí en la discusión de la reforma eléctrica porque dan sus argumentos. Sin embargo, y por eso son buenas las mañaneras, te enteras que también cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, lo primero que dijeron es, a ver cómo lo sacas. Ujú. A ver cómo, pero más que eso, digamos, oye, nos dio una industria petrolera, nos dio el Instituto Mexicano del Petróleo, nos dio carreras en El todas las IPN, ¿no? universidades y hay investigadores de primer nivel ahí. Sí. Hacen cosas increíbles y los tenían prácticamente sin trabajo porque hay que tercerizar todo. Entonces, una parte que no nos van a contar es que quieran venir con un cuento que ya contaron y que no ocurrió. Entonces, yo desde ahí ya no les creo. Sí. Luego, salen estas investigaciones periodísticas donde estás verificando que están explotando ya el litio y se lo están llevando de manera ilegal. Bueno, y también hay una entrevista con un, pues no sé si sea ingeniero
titulado, pero por lo menos en la práctica lo es. Ajá. Pero ya están haciendo uso de ese litio del que tiene o sea, ya encontraron la manera de refinarlo. Y te dicen que tienen 14 años de haberlo encontrado. Sí, es una cosa que, a ver, estaba yo viendo una entrevista con Marcelo Ebrard y me dice que ya durante la pandemia, cuando comenzó el confinamiento, que se tuvieron todos o la mayoría de las actividades económicas, le habló Elon Musk. Ok. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que su cadena de producción ya está muy entrelazada con México y aunque no quieran, necesitan de toda la manufactura que está ejerciendo acá para que ellos puedan sacar sus productos. Y segundo, pues de que ya estabas explotando el litio, que te lo estabas llevando, que dices que no sabíamos todavía cómo explotar. Sí. Porque si no, entonces ¿para qué te llama? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué uno de los hombres más poderosos del mundo actualmente te busca para que destrabes los temas administrativos y que la gente comience otra vez a producir? Creo que no es nuevo. Me parece que quien trabaja para ese tipo de poderes del mercado, pues te van a querer vender lo necesario para ellos llevarse la materia. Claro. Y te van a decir que no tienes la tecnología, que eres ignorante, que de todas formas el gobierno se lo va a robar, que Pemex está quebradísimo. Yo creo que en el mejor de los casos, porque también lo que pueden hacerte es una guerra, por lo menos en un inicio de propaganda, para iniciar una desestabilización del gobierno. Que, o sea, no sería nada raro que eh, algo mueven en los mercados. Bueno, sí se notó en el tipo de cambio, por ejemplo, peso dólar. Ajá. Cuando se estuvo discutiendo la reforma energética, Así. Sí, sí, hubo un pico, hubo un sí, pico. hubo un pico. Después, y digo, este gobierno creo que sí ha dado muchísima confianza en ese sentido de mantener el peso estable. Superpeso que le dicen, ¿no? Ya rompió la barrera de los 20, anda a los 19.40, Sí, 19.50. 19.50. Eh, entonces, bueno, ¿quiénes son dueños de las redes? Facebook, Twitter. Musk no quería andar comprando Twitter, que ya se echó para atrás, nada más ganó ahí con la especulación. Pero no sé si ya es definitivo que se echó No, para no, atrás no, o más bien se echó para atrás para hacerlo más barato. está esperando a que le den el tema de los bots que tiene Ajá. la red, pero fue una especulación bastante fuerte. Pero mira, o Pero sea, bueno, son ellos. sin intentar defenderlo, qué Sí, jugada tan buena, ¿eh? dentro del juego hay buenas jugadas. Es eso, a ver, no le demos un juicio bien o mal. Estamos dentro de un sistema mundial capital y somos jugadores y nuestros directores técnicos durante los últimos 40 años estaban del lado del contrario. Sí. Ahora seguimos jugando, pero parece que ya estamos en casa, ya parece que es un poco más nacional. Y todo esto tiene que ver con la información y con lo que uno consume y con lo que uno analiza y con lo que uno tiene disponible para leer, escuchar, ver, etcétera, ¿no? Entonces aterrizo nuevamente todo esto que estamos platicando con el proyecto que estamos construyendo, con este proyecto que se llama La Cañería, donde pretendemos tener pues charlas lo más orgánicas, naturales que se puedan. Alberto es un amigo mío que conozco desde la universidad, hace por lo menos unos 8 años. Hemos tenido una amistad que yo describo interesante porque nos hemos visto, yo creo que con esta que ¿Tercera vez? 3 veces para ya comenzar un proyecto así. O sea, hay gente que veo todos los días y no he hecho nada con ellos. Pero bueno, mi parte, mi conclusión, mi cierre, porque también ya estamos a punto de concluir, es que necesitamos vertir ideas, necesitamos abrir espacios donde se puedan poner sobre la mesa diferentes formas de pensar sin que la contraparte lo niegue, lo cierre y ofrecerle a quien escucha pues la mayor cantidad de caras posibles de un mismo evento. Porque hay que partir desde que nadie conoce la verdad. Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear y medio matar si en realidad no tiene caso, ¿no? Hay otras formas más inteligentes de comunicarnos, de platicar, de debatir. Y lo importante es que nos deje con la duda, con una incógnita, con
el deseo de conocer, de preguntarse, de ir a buscar ahorita en Google quién es Waldenberg, quién es Taibo, quién es las personas que aquí platicamos, que nos parecen que son figuras que tienen un poder de comunicación porque lo que dicen pega Claro. en todo el estrato de nuestro país. Bien, bueno, pues yo estoy contento de que hayamos iniciado esto. Y pues creo que el mundo ha sido, es y será un lugar salvaje. La vida misma, la existencia por decirlo de alguna manera, es un lugar inhóspito. Entonces, en la medida de que nosotros, quizá es una idea un tanto romántica, pero que en la medida de que nosotros nos permitamos conocer más a nosotros mismos, nuestro interior y nuestro entorno, podemos aspirar a tener un poco más de desarrollo como especie. Y bueno, pues una manera de hacer eso es con ese tipo de pláticas. Creo que nos pueden nutrir a todos los que intervengamos. Espero que también no tardemos en tener invitados expertos en distintas áreas que nos puedan iluminar de de aquello que, que ignoramos. Y bueno, pues hasta la próxima. También hay que agradecer a Ethan, que nos está apoyando desde la parte técnica. En los controles. En los controles audio y sonido. Saludos, por favor. Adiós. Sale, pues. Nos estamos viendo.